para nuestra vida. Y leíamos en Hebreos capítulo 1 capítulo 4, perdón, del versículo 1 al 3, que fue con el verso con que terminamos el día domingo, y yo se lo voy a leer acá rápidamente. Por tanto, dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces yo explicaba el día martes que una de las cosas que la iglesia necesita tener en este tiempo para poder obtener ese reposo es fe, es creer. Todo lo que nosotros, hermano, emprendamos y todo lo que nosotros hagamos dentro de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a necesitar fe. La fe es una herramienta, es un elemento muy importante en todo lo que nosotros hacemos. Bueno, entonces aquí Pablo decía que muchos de ellos no alcanzaron la promesa a causa de que les faltó fe. Entonces necesitamos examinar nuestro corazón y preguntarnos cuál es la medida de fe que nosotros tenemos. Pero bueno, eso lo compartimos el día martes. Veíamos este otro pasaje en el mismo capítulo de Hebreos 4, pero en el versículo 11. Porque sigue hablando con respecto a entrar a ese reposo, pero dice en el versículo 11, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Bueno, una vez más está hablando y dice acá que para que nosotros podamos entrar a ese reposo no solamente vamos a necesitar fe, sino también vamos a necesitar esforzarnos. Entonces todo conlleva un esfuerzo, todo lo que nosotros vamos a hacer conlleva un esfuerzo. Entonces necesitamos nosotros esforzarnos por entrar, amén. Luego hablábamos con respecto a este otro pasaje en el día martes y aquí nos quedamos, en Salmo capítulo 23 y versículo 2. Usted conoce muy bien ese pasaje del Salmo 23. Ese salmo habla con respecto al buen pastor, al Señor como nuestro pastor. Entonces David dice en el Salmo 23 verso 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Entonces explicaba yo que la manera como nosotros vamos a poder entrar en el reposo de Dios, en el reposo que el Señor está trayendo para nuestra vida, es dejándonos guiar por el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Y explicaba que muchos no hemos logrado alcanzar el reposo de Dios, hermano, en nuestra vida a causa de que no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios. Nos hemos dejado conducir por muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Y en algunas ocasiones muchos no han alcanzado ese reposo porque todavía no han recibido al Espíritu Santo de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios, entonces hay una grande posibilidad de poder alcanzar el reposo de Dios. Pero si usted no ha alcanzado, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, o no ha podido usted recibir ese derramamiento del Espíritu Santo, entonces no vamos a poder alcanzar ese reposo. Aquí el elemento interesante, el elemento principal en todo esto y de lo que yo quiero continuar hablándole es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque si no está el Espíritu Santo de Dios, entonces no vamos a poder alcanzar ese reposo. Entonces dice acá que Él me conduce junto a aguas de reposo. Él me lleva a verdes pastos y ahí me hace descansar, hablando con respecto al buen pastor. Pero leíamos Isaías 32:18.
Porque cuando hablábamos acerca del reposo, no solamente nos referimos a nuestra persona, sino que el Señor está pensando en grande. Y entonces dice Isaías, capítulo 32 y versículo 18, entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas de reposo. Entonces, ¿cuándo está hablando eso? Cuando usted ve el contexto, él dice que cuando haya venido un derramamiento de su espíritu sobre nosotros, entonces lo que va a pasar es que el pueblo va a tener albergues de paz, van a tener mansiones seguras y moradas de reposo. Entonces, si no hay un derramamiento de paz, si no hay un derramamiento del Espíritu Santo, primero no habrá paz. Luego no tendremos nosotros, habla aquí de las mansiones seguras, pero nos enfocábamos en las moradas de reposo. Porque mi casa, porque mi hogar, porque hermano, el lugar donde yo estoy debe de ser un lugar de reposo para otros. Entonces mucha gente va a venir corriendo y va a venir buscando ese reposo, y yo debo de facilitar ese reposo para ellos. Pero yo no voy a poder alcanzar ese reposo, primeramente yo, ni mi casa, si no dejamos nosotros que haya un derramamiento del Espíritu Santo que nos guíe. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía. El mensajero de parte de Dios para nuestra vida se llama Espíritu Santo, y es a Él a quien nosotros debemos de darle lugar en nuestra vida para que nos conduzca. Entonces, hay hogares hoy donde no hay reposo. Y eso lo platicábamos el día martes. ¿Por qué? Porque no se han dejado guiar por el Espíritu Santo. Mire, podrá haber cualquier otra cosa, pero lo que menos hay es descanso, lo que menos hay es reposo. Y qué interesante es, hermano, que cuando nosotros alcanzamos el reposo de Dios y llevamos ese reposo de Dios a nuestras casas, qué rico se siente, que el ambiente, la atmósfera en los hogares cambia. Toda situación, hermano, que antes era cuestión de pleitos, de gritos, de peleas, el Señor lo cambia porque se le está dando lugar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo de Dios el que obre. Si nosotros no damos lugar al Espíritu Santo, estamos en la calle, estamos perdidos. Entonces es interesante que para poder nosotros alcanzar el reposo, le hablé de 3 cosas el día martes, es fe, lo primero. Luego necesitamos nosotros esforzarnos y permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y no solamente para que usted pueda alcanzar el reposo, sino que para que su casa sea un lugar de reposo, moradas de reposo. Pero el Señor está diciendo en Isaías, hasta que no haya un derramamiento de mi espíritu, ustedes no van a poder tener moradas de reposo. Y yo quiero que mi casa sea morada de reposo. Y su casa será morada de reposo en la medida que nosotros permitamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Amén. Bueno, entonces yo quiero en esta noche continuar con un pasaje muy conocido. Génesis capítulo 1. Versículo 1 y 2. Yo quiero que veamos esto del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces mire lo interesante, porque el Espíritu Santo de Dios no vino cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, no vino el Espíritu Santo a morar o a sentarse o a reposar sobre las aguas, sino que él dice acá, se movía sobre las aguas, o sea, no se asentaba sobre las aguas. Pero ¿por qué no se asentaba el Espíritu de Dios sobre las aguas? Pregunto, ¿por qué no se asentaba el Espíritu de Dios? No se asentaba, dice, porque primero la tierra estaba sin orden y vacía. Entonces miren lo tremendo de esto, que le decía acá que el emisario para que nosotros podamos alcanzar el reposo de Dios se llama Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de Dios no va a morar en nosotros o no va a reposar en nosotros
si no hay orden. Porque desde el principio él entendió que él no podía morar donde no había orden. Entonces, si yo quiero alcanzar el reposo de Dios, yo tengo que permitirle al Espíritu Santo que entre en mí, que el Espíritu Santo more en mí. Pero el Espíritu Santo no va a morar en mí, el Espíritu Santo no va a reposar en mí si primeramente yo no tengo orden en mi vida. Entonces muchas vidas, muchas personas, hermano, en este tiempo, y cristianos que usted posiblemente conozcan, han perdido el reposo de parte de Dios porque su vida ha sido una vida de desorden, o han desordenado su caminar. El Espíritu Santo de Dios no puede reposar, no puede morar donde hay desorden. Entonces usted y yo necesitamos ordenar nuestra vida. ¿Qué son aquellas cosas que nosotros hemos estado haciendo? ¿O qué es aquello que nosotros, hermano, hemos perdido el enfoque y se han vuelto en cosas desordenadas? Mire, tanto desorden que hay en nuestra vida, que a causa de ese desorden nosotros no podemos tener un reposo. Entonces hay que empezar a poner las cosas en orden, porque cuando hay orden, entonces el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros. ¿Dice usted amén a eso? ¿Por qué le digo yo esto? Porque mire, yo quiero que venga conmigo al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo. Hay un pasaje muy interesante. Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante. Y dice de esta manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando, ¿qué anda buscando? Reposo, ¿verdad? Pero pasa que no lo haya. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, entonces, ¿por qué le hablo de un espíritu inmundo? Ya le voy a explicar esto. Porque usted se recuerda que nosotros somos seres trinos y estamos compuestos ¿de qué estamos? ¿Cómo funciona esto de los seres trinos? Primero está el cuerpo, el alma y el espíritu. O alma, cuerpo y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, como usted le quiera poner. La cosa es que estamos compuestos de 3 cosas. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo, y dice hasta la frontera del alma y del espíritu. Entonces la palabra penetra, entra hasta la frontera, porque lo que necesita gobernar nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí está hablando acerca de un espíritu inmundo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted viene? Y le voy a poner este ejemplo. Usted viene y acepta al Señor Jesús como su Salvador. Ese espíritu inmundo que estaba en usted, o viene usted a una noche de liberación y el Señor lo libera, ese espíritu inmundo que estaba en usted, ese espíritu sale. Ese espíritu se va a tener que ir y no tiene cabida en nosotros. Él sale, pero él estaba reposando en nosotros. Entonces él sale y se va, y va a buscar en otro donde él pueda reposar. No crea usted que se va huyendo y no, él se queda por ahí buscando dónde puede entrar, porque lo que él quiere es reposar. Pero resulta que no encuentra dónde reposar. Eso dice Mateo.
Entonces él dice, yo voy a volver a la casa de donde salí. ¿Y cuál era el lugar donde él había salido? ¿De dónde salió? Salió de mí. Digamos que yo era el que estaba en un momento de liberación, y entonces viene el espíritu inmundo y sale. Pero el espíritu inmundo sale, y como no encontró, él va a querer regresar a mí. Él no va a ir a buscar a otra persona, él va a buscarme a mí. Entonces, porque cuando él estaba dentro de mí, él estaba reposando, él estaba cómodo, él estaba tranquilo. Pero resulta que yo conocí del Señor, el Señor se reveló a mi vida, entonces mi vida cambió, y entonces él ya no pudo estar acá, él tenía que salir. Pero dice acá que él sale y va a buscar donde reposar, y como no encuentra, entonces decide regresar. Pero se topa con que la casa de donde había salido, ¿cómo estaba esa casa? ¿Ah? Mire, estaba barrida y adornada, pero algo muy interesante, que antes de estar barrida y adornada, estaba desocupada. El problema de los espíritus inmundos, hablando, porque estoy hablando del Espíritu Santo, pero le quiero poner este ejemplo del espíritu inmundo, es que el espíritu inmundo, él reconoce autoridad y él sale. El problema que nosotros tenemos es de que no llenamos ese vacío, y ese vacío lo único que lo puede llenar es el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces el espíritu inmundo salió, pero él está esperando, y él se da cuenta que ese espacio todavía está vacío. Entonces dice acá que él ve, él observa y se da cuenta que esa casa donde había salido está desocupada, está barrida, está adornada, está bonito, pero el problema es que está desocupada. Entonces él dice, voy a ir y voy a ir a traer a otros 7 mayores que él. Y viene, y ahora ya no es uno el que regresa, ahora regresa con 7 y va a tomar posesión de ese cuerpo. Pero ahora yo le pregunto, ¿qué pasa cuando el cuerpo está ocupado? ¿A dónde entra el espíritu inmundo? Ya no puede. Entonces, cuando una persona está llena por el Espíritu Santo, cuando una persona recibe al Espíritu Santo y es llena por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo reposa en la persona, el espíritu inmundo ya no puede entrar. ¿Por qué el espíritu inmundo regresa a algunos cuerpos, a algunas moradas o a algunas casas? Porque no le han permitido al Espíritu Santo entrar. Porque si el Espíritu Santo entrara, el Espíritu Santo le diría: momento, señores, pero este lugar está ocupado, así que usted se me va por ahí, pero aquí no va a poder entrar. Pero los espíritus saben, el espíritu inmundo sabe cuando una casa está desocupada. El espíritu inmundo sabe, dice: ah, muy bien, me echaste, yo me voy, sí se va. Pero él va a esperar un tiempo y empieza a observar. Y de repente se da cuenta que a esa casa ya la barrieron, ya la pusieron en orden. Entonces ya ahora está bien adornada, está bien bonita, pero nadie ha ocupado su lugar. Entonces regresa. Por eso es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, para no tener ese tipo de ataques de espíritus inmundos que vienen, hermano, a querer controlar nuestra vida. El espíritu inmundo, hermano, o los espíritus inmundos que un día nosotros teníamos, fueron echados fuera de nuestra vida, y el Señor dice: antes que Él regrese, yo quiero que tú seas lleno del Espíritu Santo. Pero mucha gente no ha sido llena con el Espíritu Santo, y entonces viene el espíritu inmundo que salió y empieza a tomar posesión otra vez. Por eso es que hoy en día nosotros debemos de hacer énfasis, hermano, en que la iglesia sea llena con el Espíritu Santo de Dios. Y usted y yo necesitamos anhelar siempre la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Aparte de que nos va a traer reposo. Mire, el espíritu inmundo lo único que quiere es traer intranquilidad. La Biblia dice que en aquel entonces el Espíritu de Dios salió de Saúl, y un espíritu entró en él que lo atormentaba.
Porque el espíritu inmundo no quiere que usted repose, el espíritu inmundo no quiere que usted descanse. El espíritu inmundo lo único que quiere de nosotros, hermano, es destruirnos, es vernos acabados. Entonces dice que en aquel momento el Señor, hermano, enviaba a David. David llegaba con Saúl y le tocaba, y aquel espíritu inmundo salía. Saúl se controlaba, pero todo era que David se fuera, el espíritu inmundo regresaba. Entonces mire, nosotros podemos estar dentro de la iglesia y tener semanas de liberación y venir a la iglesia y hablarle a la gente que necesita ser liberada. Y Dios es poderoso porque Dios lo puede hacer y Dios puede traer liberación para nosotros. El problema es que ese espacio hay que llenarlo. La situación es que no se puede ir usted así nada más, porque si no, ese espíritu inmundo regresa. Entonces la iglesia necesita tener liberación, pero también necesita ir de la mano con la llenura del Espíritu Santo, para que ese espacio sea llenado. Porque si no, van a encontrar mi casa vacía. Mire, hoy hay cristianos que su casa, su morada está así, mire, ha sido barrida y adornada, pero está desocupada. Estoy hablando de cristianos que han sido liberados, pero su casa está desocupada porque no le han dado lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante, hermano. La llenura del Espíritu Santo es algo sumamente importante hoy en día. Amén. Y yo no le estoy hablando, no le estoy hablando del Espíritu de Dios, hermano, del Padre, que fue el soplo de vida, porque mucha gente confunde eso. Todos tenemos el Espíritu de Dios. No, una cosa es el Espíritu Santo, que viene como una forma como un derramamiento, que es parte de un nuevo nacimiento, a que tengamos el Espíritu de Dios, que es el soplo de vida. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? El hablar en lenguas. El hablar en lenguas. Eso es muy lindo, hermano. Entonces, vamos a hablar en lenguas en el momento, pero la gente no habla lenguas. Entonces mire, yo no, porque no podemos juzgar, pero cada uno sabrá. Lo que yo puedo entender por medio de este pasaje del Evangelio según Mateo es que si yo he sido liberado, pero no dejo que sea, pero no permito o no doy lugar a la llenura del Espíritu Santo, tarde o temprano el espíritu inmundo regresa y va a tomar lugar él y 7 más. Y dice acá, entonces el estado de aquel hombre, de aquella persona, viene a ser peor que el primero. Entonces debemos de darle lugar al Espíritu Santo. La figura acá del Espíritu Santo, nosotros, hermano, la conocemos. Usted sabe que en aquel entonces el Espíritu Santo se mostró sobre aquellos que estaban en el Pentecostés como una llama de fuego. Amén. ¿Sí lo ha leído usted? Que se posaron llamas de fuego. Esa es una de las formas, hermano, que el Espíritu Santo puede tomar. Pero otra de las formas que nosotros conocemos en relación al Espíritu Santo de Dios es una paloma. ¿Usted ha leído eso de la paloma? Bueno, entonces la paloma, las llamas de fuego, que son formas sí, son formas en cómo el Espíritu Santo se puede manifestar, se puede ver, se puede palpar. Pero la manifestación es el hablar en lenguas. Entonces yo quiero que note esto. Le explicaba lo de Génesis, que entonces el Espíritu Santo no va a morar en un lugar o en una casa donde no haya orden. Eso es lo primero. Entonces, si el Espíritu Santo no mora en mí o no está reposando en mí porque no hay orden, lo más probable es que lo que hay ahí es otro espíritu. Y no es el Espíritu Santo de Dios. Entonces puede ser un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo al final va a tener que salir. Pero entonces necesitamos llenarnos nosotros con el Espíritu Santo de Dios. Amén.
¿Sí me di a entender con ese pasaje de Mateo? Vaya, entonces nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Vea lo que dice acá en Génesis capítulo 5. Versículo 28 y 29. Y Lamec vivió 182 años. Aleluya. ¿Cuántos quisieran vivir 182 años? No, dice Lenil. Yo no. Si con los 50 no aguantamos, hermano. Vivió 182 años y engendró un hijo hasta esa edad, mire, hermano. Y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Bueno, entonces usted se recuerda que en aquel entonces el Señor, capítulo 6 de Génesis, el Señor se había desagradado de la creación que había hecho. Había sido tanta la maldad. Pero lo interesante de esto es que el Señor ya había preparado a una persona, y Noé quiere decir descanso, reposo. Y entonces el Señor viene y prepara a Noé. Usted conoce la historia de Noé, porque iba a ser Noé el que iba a declarar, o mire, iba a ser Noé cuando Lamec habló. Dice Lamec que dice acá diciendo: él nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos. ¿Qué quiere decir? Que Noé, una persona en la cual reposaba el Espíritu Santo de Dios, una persona en la cual vivía en reposo, una persona, hermano, que estaba disfrutando del tiempo de reposo de parte de Dios, fue enviado para predicar, porque por medio de la prédica lo que él estaba tratando es de traer reposo para la gente. En aquel entonces la gente estaba tan preocupada en trabajar. Dice acá: él nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor maldijo. Ellos estaban trabajando en una tierra que el Señor había maldecido. Pero las labores, los trabajos que esa gente tenía, hermanos, no se estaban dando, no se estaban satisfaciendo, no estaban satisfechos ellos, y querían más trabajo y querían más trabajo. Y a causa de las labores y del trabajo, la gente no oyó la predicación de Noé. Noé seguía anunciando: miren, señores, va a venir un diluvio, va a caer agua del cielo. Y la gente empezó a criticar a Noé. Usted conoce todo eso. Pero a mí lo que me llama la atención era que era un hombre que el Señor había preparado y había estado, hermano, había estado el Señor guardándolo, porque en esa generación, de todas esas generaciones, al único que encontró el Señor digno fue a Noé. Pero era un hombre de reposo. Su nombre significa reposo. Ahora, el reposar, lo hemos explicado, no quiere decir sentarse y cruzarse las manos, sino que Noé se preocupó en hacer lo que el Señor le pidió que hiciera. El Señor le dijo: vas a construir un arca. Y entonces Noé todo ese tiempo pasó construyendo el arca, pero también pasó predicando. Lo que Noé estaba haciendo era dándole a la gente la oportunidad de alcanzar ese reposo, dándole a la gente la oportunidad, hermano, de recibir ese reposo que él tenía. Pero a causa de sus labores y de los trabajos pesados, de los trabajos duros, que nadie les impuso, sino que ellos mismos se impusieron, no pudieron oír la predicación de Noé. ¿Por qué le digo yo esto? Porque usted y yo fuimos llamados a predicar de este reposo. Usted y yo somos del remanente que el Señor guardó y que el Señor está guardando, para que podamos ir y predicar de este reposo, hablarle a la gente. Mire, hay gente que viene a nosotros necesitada, hay gente que viene a nosotros con necesidad.
de encontrar un reposo, de encontrar un descanso. Y con nuestras palabras podemos dar ese reposo, con nuestras palabras podemos darle a la gente ese descanso que están buscando. Predicarles el evangelio, predicarles a Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermano. Pero hay gente que a causa de sus labores, a causa de la presión laboral que tienen, a causa de sus trabajos, hermano, no pueden oír. Esa palabra no llega a sus corazones y no van a alcanzar el descanso. Noé, un hombre que reposó en el Señor, un hombre que descansó en el Señor, le creyó a Dios. Y a causa de lo que Noé hizo, mire, a causa de lo que Noé hizo en la obediencia, dice que pudo poner a su casa a salvo. A mí me llama mucho la atención esto de Noé, porque Noé significa reposo, y si yo quiero alcanzar el reposo, yo tengo que ver la vida de Noé. Yo tengo que entender la vida de Noé, los tiempos de Noé. Lo interesante es que Noé predicaba, pero la gente no quería escuchar. A la gente no le interesaba. ¿Sabe cuándo le empezó a interesar a la gente? Cuando empezó a llover. Cuando vieron las cosas color de hormiga, entonces sí empezaron Noé. Pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Entonces, ¿por qué le pongo yo este pasaje, hermano? Porque mire, estamos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, porque por medio de la llenura del Espíritu Santo vamos a poder alcanzar ese reposo. Pero ¿qué nos impide a nosotros alcanzar esa llenura? ¿O qué nos impide a nosotros alcanzar ese reposo de parte de Dios? Muchas veces son las presiones laborales. Muchas veces son las presiones que nosotros tenemos afuera. Los trabajos. Benditos nuestros trabajos, hermano, porque nos dan el sustento de cada día. Pero cuando eso ya se convierte en una presión, entonces ya no es de Dios. Hay gente que se siente tan presionada, hermano, por sus trabajos. Porque mire, rico es que usted se levante en las mañanas y vaya a hacer su trabajo todos los días como de costumbre, alabando al Señor, contento. Usted terminó su día, gloria a Dios. Pero cuando ya se convirtió en algo más que eso, entonces ya no es de Dios. Porque las presiones laborales, y hay empresas, hermano, que se meten en eso. Y que están en eso, presionando y presionando. Entonces no van a traer reposo. Lo que van a hacer es quitarle a usted su descanso, su reposo. Y usted necesita descansar. Nosotros necesitamos reposar. ¿Acaso Dios no está preocupado en darnos el sustento de cada día, pues? Y Dios le permite a usted levantarse para ir a trabajar. Pero hoy, mire, hoy hay mucha gente súper estresada. Entonces todo lo que ganan se lo gastan en cómo quitarse el estrés. Estresados por el trabajo. Así estaba la gente en el tiempo de Noé. Así estaba la gente en el tiempo de Noé. Y por eso no pudieron alcanzar el reposo de parte de Dios. Pero bueno, entonces viene Dios y dice: muy bien, no quisieron oír a mi mensaje, no quisieron tomar la alternativa, no quisieron tomar esta oportunidad que yo les di. Entonces viene un diluvio. Y entonces una vez más el Señor destruye la tierra con un diluvio. Génesis capítulo 8, versículo 1 al 4. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra
Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca, versículo 4, en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte Ararat. Mire lo lindo de esto. Porque hubo reposo para el arca y los que estaban en el arca. Venía la tormenta, mire cuánto tiempo pasó lloviendo, hermano, las cataratas se abrieron de tal manera que los que estaban en el arca no sabían cuándo se iba a acabar eso. Pero dice acá en el versículo 1 del capítulo 8 que el Señor se acordó de Noé y de los que estaban en el arca, de los animales que estaban en el arca. Entonces hizo cesar las aguas, de tal manera que el arca alcanzó a tener reposo. Los que estaban dentro del arca alcanzaron un reposo. ¿Por qué le traigo esto? Porque entonces aquellos que prestaron atención, usted sabe que fue Noé y su familia, hablando de los humanos que entraron ahí, pero ahí habían animales. Los que entraron en el arca, llegó el momento en el cual el Señor se acordó de ellos. El Señor se acordó de aquellos que habían prestado atención y dijo: ahora es tiempo que el arca repose. Todos los que entraron al arca reposaron. La gente que oyó la predicación, hermano, en aquel tiempo de Noé, a causa de sus cuestiones laborales, de su trabajo, no pudieron alcanzar el reposo. Pero llegó el tiempo en el cual el Señor dijo: bueno, yo les voy a dar reposo a aquellos que sí prestaron atención. Gracias a Dios porque usted entró en el arca, y para usted hay reposo, y para usted hay descanso. Porque obedecimos a la voz de Dios. Y yo sigo. Versículo 9. ¿Lo tiene? Pero la paloma, ahora regreso al Espíritu Santo de Dios. Pero la paloma no halló lugar de reposo y volvió a él, al arca, porque había agua sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Una vez más, miren lo que pasa ahora con la paloma. Usted se recuerda que entonces él, cuando cesaron las aguas, él abrió una ventana en el arca y mandó una paloma, pero también mandó un cuervo. Pero resulta que la paloma, el Espíritu Santo de Dios, no halló un lugar donde podía reposar sus pies. Entonces la paloma decide regresar. Mire lo lindo de la paloma, porque entonces la paloma regresó a la casa y viene al arca y le dice a Noé, y mire, le dio a entender a Noé que todavía no podían descender del arca. En otras palabras, todavía no había orden. Todavía no había orden. Entonces había que esperar. Entonces lo que hizo Noé fue que esperó 7 días. Dice que 7 días volvió a esperar. Y entonces vuelve a enviar vuelve a enviar la paloma. Versículo 11. Y la paloma volvió a él en la hora de la tarde, y he aquí, mire la segunda vez que le envió, he aquí una hoja de olivo fresca en su pico. Así entendió Noé que las aguas habían menguado de sobre la tierra. Esperó ansiosamente aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. ¿Por qué ya no volvió la paloma? Porque entonces ahora la paloma encontró donde reposar. El Señor está enviando a su Espíritu Santo.
El Señor envía a su Espíritu Santo cuando nosotros, hermanos, tenemos nuestras reuniones. El Espíritu Santo de Dios está ahí, y lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo es esperando ansiosamente el poder entrar y el poder reposar. Pero resulta que a veces viene a nuestras reuniones y entonces no encuentra dónde posar sus pies, no encuentra dónde morar. Entonces, ¿sabe qué hace la paloma? ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Regresa y le dice: ahí todavía no se puede morar, ahí todavía no hay orden, ahí yo no puedo reposar. Entonces resulta que regresa, y al igual que en aquel tiempo Noé, el Señor ahora viene y dice: muy bien, vamos a esperar otro tiempo. Noé esperó 7 días. Yo no sé cuánto tiempo el Señor ha estado esperando, hermano, para que todos nosotros seamos llenos de su Espíritu Santo y que su Espíritu Santo more en nosotros. Yo no sé cuántas veces el Señor lo ha intentado, cuántas veces el Señor ha enviado a su Espíritu Santo para llenarte, pero cuántas veces también el Espíritu Santo ha regresado al Señor y le ha dicho: ahí no se puede todavía. Porque la paloma es figura del Espíritu Santo. Y la paloma salió y no halló lugar donde reposar. Entonces regresó al arca. Otros 7 días. Ahora sale la paloma otra vez, pero resulta que ahora traía una ramita. Y entonces dice acá que entonces entendió Noé que las aguas habían menguado sobre la faz de la tierra. Pero esperó otro momento. Tomó a la palomita, la detuvo y le dijo: vamos a esperar otros 7 días. Pero a los otros 7 días la vuelve a enviar, y resulta que ahora la paloma ya no regresó, porque la paloma halló donde reposar. Así es nuestro Dios con nosotros. Envía su Espíritu Santo sobre tu vida. 1, 3, 4. Yo no sé cuántas veces el Señor ha enviado a su Espíritu Santo, pero llegará el momento en que el Espíritu Santo ya no va a regresar, porque va a hallar orden y porque va a encontrar donde morar. Y que tú le puedas abrir tu corazón al Señor, y que tú puedas ser ese lugar, esa morada donde el Espíritu Santo repose. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios repose sobre ti, vas a alcanzar el reposo de parte de Dios, porque Él es el emisario para tu reposo. Él es el encargado de darte tu reposo. Pero en muchos, hermanos, perdóneme que lo diga y lo siga repitiendo, pero en mucha gente el Espíritu Santo sigue regresando, porque no ha hallado orden. Porque no ha hallado orden. El Espíritu Santo, hermano, viene así como en el principio el Espíritu Santo dice que se movía sobre las aguas, pero no posaba, porque la tierra estaba desordenada, sin orden y vacía. Así el Espíritu Santo de Dios, y en figura de la paloma que envió Noé, hermano, un hombre de reposo. Noé envía la paloma, y la paloma la primera vez regresa. Todavía no es tiempo, no se puede. La segunda vez regresa, y entonces ahora trae en su pico, trae la evidencia de que sí están trabajando, de que sí ya se va a poder, pero que hay que esperar otro momentito. Y la tercera vez la envían, pero esta vez ya no regresa la paloma, porque la paloma encontró y nos encontró a nosotros. El Espíritu Santo, hermano, nos vio, y llegó el momento en que el Espíritu Santo dijo: aquí voy a morar y aquí voy a reposar yo. Se sentó en nosotros el Espíritu Santo y empezó a morar en nosotros el Espíritu Santo. No dejes que el Espíritu Santo se vaya. Por eso la Biblia dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, porque así como entró, así se puede ir. Y entonces cuando se va, corremos el peligro del libro del Evangelio de San Mateo, que entonces el espíritu inmundo que había salido ahora va a regresar 7 veces, con 7 más. No dejes salir al Espíritu Santo de tu vida, hermano.
David decía en el Salmo 55, verso 6: ¿quién me diera alas como paloma, como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Mire lo lindo de todo esto, porque usando a la paloma una vez más como figura del Espíritu Santo que puede traer reposo. Si yo pudiera volar como la paloma, mire lo que está diciendo David, si yo pudiera tener alas, si me pudieran dar a mí las alas como la paloma, yo encontraría reposo. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos, si no hemos sido llenos por el Espíritu Santo, entonces necesitamos decirle al Señor a la manera de David: Señor, dame alas como las de la paloma, para que yo pueda alcanzar el reposo. Yo necesito tener esa llenura del Espíritu Santo en mí. Para poder alcanzar ese reposo. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 32. La versión Torres Amat dice: y dio entonces Juan este testimonio de Jesús diciendo: yo he visto al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y reposar sobre él. Mire lo que el Señor le estaba dando a Juan, la visión que Juan estaba teniendo en ese momento con respecto a la paloma que estaba descendiendo sobre el Señor Jesús. Y entonces él dice acá: yo he visto al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Y resulta que la paloma vino y reposó sobre él. Entonces no solamente se trata con ver cómo el Espíritu Santo reposa sobre otros, sino pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo reposando en mí. La iglesia no se puede conformar solo con uno, dos, tres hermanos que sean llenos con el Espíritu Santo. Una de las evidencias que en aquel entonces tuvo la iglesia del principio fue que todos eran llenos del Espíritu Santo. Todos recibían el bautismo con Espíritu Santo. No son uno o dos, son todos. Versículo 33 de Juan 1. Yo antes, dice Juan, yo antes no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vieres que baja el Espíritu Santo y reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mire Juan el Bautista, hermano, él necesitaba saber quién era el Mesías. Pero resulta que la evidencia de que él iba a ser el Mesías, el Salvador del mundo, era que iba a venir el Espíritu Santo a reposar sobre él. Esa era la evidencia. Entonces Juan dice en el versículo 32, hermano, el que leímos anteriormente: yo he visto, yo lo vi. Yo vi cuando descendió en forma de paloma y reposó sobre él. Antes yo no le conocía, dice, pero ahora yo sé que Él es. Él es, porque el Espíritu Santo reposa sobre Él. Y yo voy a terminar Isaías capítulo 42, verso 1.
La Reina Valera contemporánea dice: aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco, yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu, él traerá la justicia a las naciones. Hablando del Señor. Esta era una profecía que se estaba dando con respecto a nuestro Señor Jesús. Pero mire, por lo menos acá podemos ver tres características sobre los cuales el Espíritu Santo de Dios morará y va a reposar. La primera, mi siervo. La segunda, mi escogido, escogidos. Y la tercera, en quien se complazca. Entonces, eso es para todos. No solo los ministros, sino para todos los que le servimos al Señor. Pero los que le servimos con alegría, no a regañadientes. Entonces, dice acá: mi siervo, mis escogidos, a los que escogí, fuimos nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo. Escogidos. Pero también en quien me complazco, yo lo voy a sostener, yo lo sostengo y sobre él reposa mi espíritu. Entonces aquí podríamos hablar de esas tres cosas: de los que sirven, de los escogidos y aquellos en los cuales el Señor se complace. Amén. ¿Sobre quiénes se complace el Señor? ¿De quiénes se complace el Señor? ¿Perdón? De sus escogidos, sí, pero de aquellos que obedecen, de aquellos que lo buscan, de aquellos que quieren, hermano, estar con Él. Dice Isaías 58:13: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Cuando nosotros alcanzamos el reposo de parte de Dios, hermano, entonces nos deleitamos en Él. Mire, ¿cómo nos vamos a deleitar en el Señor? Alcanzando el reposo. Deleítate en el Señor. Entonces, cuando yo me deleito en Él, Él se complace de mí. Cuando yo me estoy deleitando en lo que yo estoy haciendo, Él se complace de mí. ¿Por qué el Señor dio en aquel momento cuando Jesús fue bautizado? Usted sabe que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, dice, o en el cual yo me complazco. Pero ¿por qué decía eso de Jesús? Porque Jesús estaba obedeciendo a todo lo que el Señor le había mandado hacer. Porque Jesús había tomado un acto de obediencia. Entonces, cuando nosotros, mire, y eso configura del bautismo en agua, porque el Señor fue a bautizarse en agua. Pero la otra vez que el Señor volvió a decir esas palabras fue en el monte de la transfiguración, del cual hablábamos la semana pasada. Este es mi Hijo amado, a Él oírle decir. Pero el Señor se complace en la obediencia nuestra. El Señor se complace cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros buscamos de Él, pero sobre todas las cosas cuando nos deleitamos en Él. Que Él sea tu deleite. Deleítate en Jehová. Deleítate en Él, deleítate en el Señor. Haz las cosas, hermano, con agrado. Haz las cosas para Él. Deleítate.
y reposa en el Señor. Pero dale lugar al Espíritu Santo de Dios que repose sobre tu vida, en tu vida. En el principio el Espíritu Santo reposaba sobre. Hoy el Espíritu Santo va a reposar en, no sobre, en. El Espíritu Santo no quiere estar sobre ti, el Espíritu Santo quiere estar en ti. Amén y amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Yo espero haber sido claro en esta noche. Con la enseñanza hay más que platicar, pero tenemos el día domingo para seguir platicando. Pero el mensaje de esta noche es que necesitamos todos tener la llenura del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Si no has tenido la llenura del Espíritu Santo, pues pídesela al Señor. Dice su palabra que si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios para nuestra vida y la necesitamos, y necesitamos de su Espíritu Santo en nosotros para poder alcanzar ese reposo. Quiero invitarle a que se ponga de pie y déjeme ministrar esta palabra sobre su vida. Yo quiero ese reposo de parte de Dios. Yo quiero la llenura de su Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de su Espíritu Santo. Que mi morada no solamente esté barrida y adornada, sino que esté ocupada por el Espíritu Santo. De tal manera que cuando el espíritu inmundo decida regresar para querer reposar, no encuentre lugar, no haya en él lugar, no va a haber morada para él, no hay espacio, porque va a estar siendo ocupada por el Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, en esta noche yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos muestras, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder, Señor, abrir nuestro corazón para recibir, Señor, a tu Espíritu Santo para que more en nosotros. Queremos, Señor, ordenar nuestra vida, Señor. Queremos ordenarla para que tu Espíritu Santo, Señor, encuentre morada, encuentre un lugar donde reposar, Señor. No queremos vivir nuestra vida, Señor, de la misma manera. Queremos poner un orden, Señor, a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Señor, venimos, Padre Santo, dándote a ti, Señor, autoridad, dándote a ti, Señor, en esta noche libertad, Señor, para que tú obres en nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, en esta noche decirte que necesitamos y que anhelamos, Señor, esa llenura del Espíritu Santo tuyo, Señor, en nuestra vida. Sin la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, no podemos hacer nada. Necesitamos esa guianza para poder alcanzar reposo, Señor. Necesitamos esa guianza, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para traer bendición a nuestras casas, Señor. Por eso en esta noche, Padre, pedimos a tu Espíritu Santo que venga, Señor, y que nos llene. Pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos llene. Queremos, Señor, ser bautizados con tu Espíritu Santo, Señor. Que el derramamiento de tu Espíritu, Señor, sea sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que se evidencie, Señor, en nosotros. Que se evidencie, Señor, en tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias una vez más te damos, Señor, porque nos das la oportunidad. Nos das a nosotros, Señor, esta alternativa, Señor. Y hoy tomamos, Señor, a tu Espíritu Santo y le pedimos de favor, Señor, que venga a morar en nuestra vida. Y todo aquello que necesita ser ordenado, Señor, ordénalo.
Ordénalo, Señor, en mi vida. Ordénalo, Señor, en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo no quiero que el Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, esté sobre mí, sino en mí, Señor. Que tu Espíritu Santo more en mí. Que more en los corazones de tus hijos, Señor. Que more en el corazón de tu pueblo, Señor. Aquellos que están necesitados, Señor, de un descanso. Aquellos que están necesitados de un reposo, Señor. Padre Santo, que reciban hoy la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Guíalos, Señor, guíalos a aguas de reposo. Guíalos, Señor, a verdes pastos, Señor, para que descanse. Que la predicación de tu palabra traiga reposo, Señor. Que la predicación de tu palabra, Señor, traiga descanso a las vidas necesitadas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche, Señor. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Trae de esa llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor. Lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname con tu poder. Sí, Señor. Lléname, Lléname. Lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname con tu poder. Llénanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Esa es nuestra oración, Señor. Nuestra petición, Señor, en esta noche, para poder alcanzar, Señor, ese reposo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, por la administración de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, Señor, sobre nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos permitas alcanzar ese reposo, Señor. Pero que sobre todas las cosas, Señor, traigas orden a nuestra vida. Y la llenura de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendigo, Señor, a tu pueblo, Padre Celestial. Te doy gracias por cada uno de ellos. Y te pido, mi Dios, que tú los lleves a casa con paz y con bendición. Que tú, Señor, también veas las necesidades, Señor, de aquellos que no pudieron estar con nosotros. Y que tú suplas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y que esta palabra, Señor, les sea revelada a ellos también, Señor, en tu tiempo. En el nombre de Jesús. Para que todos podamos alcanzar ese reposo de parte tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.